Hola, Eva Montes de Call Throne y bienvenidos al número 21 de la serie Operación Sabbat. Para los que no saben qué es esta serie, es una serie que busca argumentar por qué la ley de Moisés, la ley de Dios, sigue vigente y por qué es necesaria para la vida del creyente cristiano, sobre todo en estos tiempos que son fin de tiempos. La ley es más importante de lo que se pueden imaginar. Aseguren de ver la serie completa y en orden para que entiendan bien este concepto. Por ahora vamos a enfocar en el número 21 de la serie Romanos, segunda parte. Romanos es el libro más confuso de toda la Biblia. Y por libros como Romanos es que la gente dice que la Biblia es complicada, que es confusa, que no se entiende y que por eso tanta gente lo interpreta a su manera, etcétera, etcétera. Ok, pues tengo una idea. Si quieren un concepto fácil, entendible y básico de la Biblia, solo considérelo de la siguiente forma. La Biblia es una película zombie, solo que es de la vida real. A ver, me explico antes que comiencen los comentarios coloridos por allá abajo. Piensen en esa típica narrativa universal que casi todas las películas zombies tienen. ¿Cómo comienza? Pues comienza que todo el mundo está feliz, todo es alegre, todo es paz y armonía, pero de pronto, en un punto específico, se desata un virus que infecta a una persona, quien infecta a otra persona, quienes infectan a otras personas y así hasta que todo el mundo queda infectado. Este virus mata a la persona, pero mantiene sus cuerpos con animación y movimiento, los cuales da la característica de ser muertos vivientes. Pero siempre queda un remanente que no está infectado y tienen que huir, tienen que estar separados, tienen que mantenerse alejados de los que están infectados. Y los muertos vivientes se la pasan buscando a estas personas para convertirlos en uno de ellos. Y así las películas son básicamente una batalla continua de los vivos, de mantenerse separados, limpios, no infectados. Y para ello tienen que estar físicamente separados y alejados de los zombies. Hasta que al final o todos se mueren o hay un héroe quien encuentra la solución para los problemas y salva al mundo. Damas y caballeros, eso es básicamente la Biblia entera. Comparemos. Todo comenzó en el huerto de Edén, donde todo era paz y armonía y todo era felicidad y todo era perfecto. Pero de pronto Adán y Eva comen el fruto prohibido, cual les produce muerte espiritual, no muerte física. Recuerde, Dios dijo que el día que comían del fruto prohibido morían. Y eso fue lo que pasó, murieron ese mismo día, pero no murieron físicamente. Por lo tanto, Adán y Eva quedaron muertos en vida, quedaron como muertos vivientes. ¿Y qué pasó? Pues eran los únicos dos seres humanos en la tierra. Así que cuando tuvieron bebés, ellos también nacieron como muertos vivientes, y los bebés de ellos también, y los bebés de ellos también, y así sucesivamente, y todo el mundo quedó como muertos vivientes. Pero entonces llegó Jesucristo con el antídoto para aquella infección de muerte espiritual. El Nuevo Testamento habla de los muertos vivientes, como cuando Jesús le dijo a un joven: deje que los muertos entierren a sus muertos. O el hijo pródigo, la historia de un hijo que vivía muerto y regresó a la vida. O la iglesia de Sardis en el Apocalipsis, que era una iglesia de muertos vivientes. Y la Biblia siempre nos habla de santidad. ¿Qué significa esta palabra? Significa separación. Como en todo caso zombie, hay que tener separación. Hay que ser santos, hay que ser separados de lo que está infestado. Una de las ecuaciones que más se confunde la gente en cuanto a la Biblia es que no entienden que Jesús vino a eso, a darle reversa a esa muerte espiritual. Muchos piensan que era pues para morir por los pecados, para que Dios nos perdonara y nos aceptara en el cielo. No exactamente, porque la ley física, la ley de Moisés, perdona los pecados. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque la confusión genera más confusión. Los cristianos empezamos a decir que sin Jesús no hay perdón de pecados, entonces todos irán al infierno. Los judíos correctamente dicen que la ley ya ofrece perdón de pecados, entonces terminan desconfiando totalmente de los cristianos y la conversación entre ellos queda totalmente estancada. Igualmente los ateos o no creyentes terminan viendo a Jesús como alguien que exige amor o si no, los condena al infierno para toda la eternidad y así tampoco uno puede avanzar en la conversación con ellos. La ecuación correcta que debemos estar presentando los cristianos es de
un Jesús que viene a dar vida entre los muertos. La cuestión no trata de bien o de mal. Si de eso tratara, nadie sería salvo. La cuestión trata de vida o de muerte. Todos heredamos la muerte espiritual de Adán y Eva. Dos muertos vivientes no pueden producir un viviente viviente. Solo pueden producir más muertos vivientes. Por eso el argumento no puede ser en que si un budista o un agnóstico es muy buena gente en la vida, no debería ir al infierno. Es que no trata de eso, trata de que son muertos en vida y cuando finalmente mueren en lo físico, solo pueden ir a la sepultura espiritual, al Hades, al infierno, no porque fueron malos, simplemente porque están muertos y ese es su lugar. Mientras que el cielo, el reino de Dios, es para los vivos. Dios no es un Dios de muertos. Y para eso mandó a Jesucristo. Él es el único que le pudo dar reversa a esa muerte espiritual, el único que llegó con un antídoto para esa infección que se desató en el huerto de Edén. Ahora con todo eso en mente, pasamos al libro de Romanos. Como dije antes, este libro es muy confuso. Y vamos a ver todo esto en este segundo video. Vamos a ver el capítulo 5 en adelante, cual trata muchísimo de muerte. A veces habla de muerte en un sentido positivo y a veces en un sentido negativo. Es confuso, pero recuerden, así como en las películas zombie existen diferentes tipos de muerte, igual pasa en el libro de Romanos. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5 en adelante, muerte en diferentes definiciones o en diferentes categorías, y yo propongo que las clasifiquemos de la siguiente manera. Muerte A refiriéndose a una muerte física literal, aquella que te mueres y te entierran bajo tierra. Muerte B es la muerte espiritual más no física, estás muerto por dentro, no por fuera. Y muerte C, una muerte figurativa a la carne, o sea, de sacrificar cosas en tu vida, de dejar de hacerlas, morir a ellas, figurativamente hablando. Debemos tener claro esta clasificación porque Pablo va a cambiar mucho entre una definición de muerte a otra y debemos saber de qué tipo de muerte está hablando él para entender correctamente el contexto. Comencemos entonces con el 5:12 donde dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres. Este es el escenario zombie del que estaba hablando. Esta muerte es la muerte B, la muerte espiritual, porque estamos hablando aquí de Adán, de lo que pasó en el huerto de Edén y cómo se esparció esa muerte B a toda la humanidad. Y así el capítulo 5 del versículo 12 en adelante básicamente se refiere a la muerte B, a la muerte espiritual, está hablando en ese contexto. Para el capítulo 6 ya cambia el contexto a la muerte C, la muerte figurativa que uno hace en su propia vida. Estamos hablando de sacrificios, de renunciar a las cosas malas, pecaminosas, los malos hábitos, etcétera, etcétera, de morir a ese tipo de cosas, a ese estilo de vida. Y aquí es donde comienzan las confusiones y los problemas en el cristianismo. Empezamos a leer versículos como 6:4, que somos sepultados juntamente con Cristo, que el 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, etcétera, etcétera. Todo esto lo leemos como en una narrativa muy poética, muy bonita, que ya somos uno con Cristo, hemos vencido con Él, tenemos la vida que Él nos ha dado, pero no estamos analizando esto objetivamente. Mira bien estos versículos. Está hablando de la muerte C, la muerte figurativa a la carne. Esto está hablando de sacrificio personal, de sacrificio voluntario. No es una situación que se crea automáticamente cuando uno se convierte al cristianismo. Y ese es el concepto que tenemos en el cristianismo, que Jesús lo hizo todo, que nosotros no hacemos nada, que ya Él hizo todo, canceló todo, arregló todo. Y eso es cierto en el dominio espiritual. Recuerden, hay dos dominios, uno es espiritual, el otro es físico. Y esos versículos de Romanos 6 está hablando de nosotros en nuestra vida física. Tenemos que renunciar, sacrificar ciertas cosas, sacar ciertas cosas de nuestra vida aquí en la tierra. Volvamos a leer Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pregunta, ¿quién crucificó ese viejo hombre nuestro? Pues miremos en Lucas 9:23. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús estaba diciendo,
tú mismo te sacrificas por mí. Toma tu cruz. Tú, todo es tú. Y es todos los días. No es que, ay, me bauticé y listo, o me convertí en cristiano y ya. No, es todos los días de tu vida. Te levantas sabiendo que eres nueva criatura en Jesús y ya lo pasado ya no se vuelve a repetir más en tu vida. Ya no más de esos placeres malos, de esos malos hábitos, de esos pecados, nada de eso de la vida pasada, ya todo eso está sacrificado, cada día lo sacrificas de nuevo. Así que todos estos versículos del capítulo 6 solo funcionan y solo aplican si tú estás viviendo eso, si tú lo estás sacrificando por cuenta propia, voluntariamente, con acciones, no con palabras, y todos los días. Repito, esto no trata de lo que Jesús hizo por ti, esto no es automático, esto es lo que tú haces por Cristo. Si de verdad estás tomando tu propia cruz y crucificando tu propia carne. Con ese entendimiento, sigamos leyendo. 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De nuevo, esto es una orden, un llamado a la acción. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos vivientes. Esto está hablando de la muerte de categoría B. Vivos entre los muertos, no los que están enterrados en el cementerio, los muertos en vida, los zombies, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el capítulo 6 está hablando en su mayoría de la muerte categoría C, del sacrificio propio de renunciar al pecado en su vida, lo cual nos lleva a versículos como el 6:14, 7:4, 7:6, que no estamos bajo la ley, hemos muerto a la ley, estamos libres de la ley. Esto ya lo expliqué en el video número 19, por favor, véalo para no repetir acá. Básicamente trata de que si ya no estás pecando en tu vida, ya la ley no te va a estar condenando. Igual esa es la temática en el capítulo 7, es lo mismo, está hablando de que si ya dejas el pecado, ya la ley no te va a estar juzgando. El cristianismo lo está leyendo muy mal. Está leyendo esto como si la ley era mala, la ley juzgaba, la ley condenaba al infierno. Pero que llegó Jesús y ahora estamos bajo la gracia. Tomemos por ejemplo el versículo 7:6 que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A primera instancia parecería que estuviera hablando de ley versus gracia, antiguo versus nuevo, etc. Pero recuerden todo el contexto de este capítulo y del capítulo pasado. Está hablando de muerte figurativa, la muerte de sacrificar las cosas pecaminosas de su vida, vivir una vida santa, sacrificar la carne todos los días, tomar su cruz y renunciar a lo malo. Y de esa forma, como consecuencia, estarás libre de la condenación de la ley, del juicio de la ley. A esto se refiere este versículo. A esto se refiere todo el capítulo 7, todo el capítulo 6 y prácticamente todo el capítulo 8. Y si han estudiado toda esta serie, van a entender para el capítulo 8 cómo categorizar todo correctamente, de qué muerte están hablando, de qué juicio están hablando, de qué justicia están hablando. Recordarán que la ley han pasado de tablas de piedra a las tablas de nuestro corazón, de lo externo a lo interno, que hay dos dimensiones, uno físico y uno espiritual. Hay formas de alcanzar justicia en cada dominio, hay herramientas, hay formatos para cada dominio, hay diferentes categorías de muerte. Ya con todo ese entendimiento, todo eso bien ordenado en sus cabezas, podrán entender bien lo que es el capítulo 8. Es fácil, es simplemente despojarse de muchos paradigmas cristianos y recordar todos los diferentes formatos, dimensiones y categorías en cual colocar todo correctamente. Y por último quisiera mirar el capítulo 14 porque este capítulo se utiliza mucho para tratar de argumentar que ya las leyes de comida y de días sabáticos y festivos ya no se observan porque la ley es obsoleta, es abolida. Pero esto es muy fácil de explicar, solo tienen que mirar cómo comienza el capítulo 14 y verán que todo trata de opiniones. No tiene nada que ver con las verdades de la palabra de Dios. Esto trata netamente de opiniones de hombre. Y el contexto es acerca de ayuno y días de ayuno.
Algunos piensan que hay ciertos días que hay que hacer ciertos ayunos y otros piensan que no, y Pablo está diciendo que no peleen por eso. Repito, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Aquí no se está debatiendo si se puede comer cerdo o no. Eso es una prohibición de Dios, es una verdad, no tiene nada que ver con esto. Aquí es más como el tema de ser vegetariano o nunca tomar alcohol o ayunar ciertos días a la semana como algunos tienen por costumbre. Ese tipo de opiniones personales de cada cual.